Muy buenos días, estudiantes de la Escuela Secundaria de Charam. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión. Y hoy vamos a hablar de Cuba. Vamos a hablar de Cuba. Vamos a hablar de una historieta relacionada con la inmigración cubana hacia los Estados Unidos, hacia nuestro país, hacia los Estados Unidos. Primero necesitas, por favor, tomar apuntes, necesitas poner mucha atención en esta micro lección, necesitas tu bolígrafo, lápiz, lapicero, pluma y tomar apuntes. Por favor, vamos a hablar de una historieta y vamos a hablar de Cuba, aspectos básicos de Cuba. Muy importante es definir el vocabulario en español, por favor, no en inglés, en español, usando tus propias palabras, usando paráfrasis, ¿sí? Usando la paráfrasis, usando circunlocución. Por ejemplo, si vamos a definir los pies, vamos a escribir aquí, los pies son una parte del cuerpo humano, una parte del cuerpo humano para caminar, ¿sí? Tenemos dos palabras, secos y mojados. Seco es el antónimo de la palabra mojado, seco y mojado. Mojado significa que tiene agua. Seco significa que no lleva agua, no tiene agua. Entonces, tenemos una historia muy interesante y vamos a leerla en clase, la vamos a escuchar, pero hoy yo voy a hablar de las fotos. Aquí tenemos la fotografía número 1. Ustedes van a mirar la foto, por favor. Y tenemos un chico joven. Tenemos la abuela y ellos están discutiendo, están hablando. Ellos están hablando o discutiendo un poco. Tenemos un apartamento pequeño. Observa las paredes, están gastadas, ¿sí? Las paredes del apartamento están gastadas. Es un apartamento viejo, no es lujoso, no es lujoso. Tenemos unas frutas. El chico tiene ropa de verano, muy sencilla. Una ventana. Aquí tenemos un armario, frutas, una mesa. Tenemos la cocina y aquí vemos un sofá. O sea que es un apartamento, podemos hacer una inferencia. Siempre hay que hacer inferencias, que el apartamento es pequeño. Muy bien, esta es la foto número 1. En la foto número 2 vemos muchas personas en un barco. Hay hombres, hay mujeres, hay niños. Y aquí vemos el joven. Este joven está sentado al frente. Es un joven que está sentado al frente. Creo que se llama la proa del barco. Es un barco mediano, un bote. Algunas personas dicen barco o un bote o una lancha. Tenemos las nubes aquí, las nubes del cielo y muchas personas juntas. Estas personas están haciendo un viaje juntas o juntos y no hay espacio. No hay mucho espacio en este bote. Es peligroso. Y aquí tenemos el mar
o el océano. Estamos hablando sobre la historia Pies secos, pies mojados. Sabemos que es sobre Cuba y estamos hablando un poco. Aquí tenemos la playa. Aquí tenemos un barco, guardacostas se llama, guardacostas. Es la autoridad policial de guardacostas. Tenemos el océano, tenemos el mar y el chico está arrodillado. Arrodillado significa con las rodillas en la tierra y sus manos indican que está rezando, está concentrado rezando. Por último, tenemos un chico, el mismo joven, con una gorra de béisbol y está leyendo una carta. Una carta. Su cara, su actitud es triste. Podemos decir que está preocupado. Entonces, estamos hablando de las fotos de esta historia, la vamos a leer en clase, vamos a definir vocabulario y vamos a averiguar qué pasa. Vamos a mirar la primera línea. En 2010, Yuriel Álvarez vivía en Cienfuegos. Cienfuegos es una ciudad de Cuba. Esa es la definición. Tenía 17 años, imperfecto, es una descripción de la edad, y vivía con su abuela Gloria. Nunca conoció a su padre y su madre. Nunca conoció a su padre y a su madre. Se murió cuando él tenía 6 años. Ah, qué pena. Yuriel vive con su abuela, no conoce a sus padres, y Yuriel va a hacer un viaje muy peligroso hasta las playas de los Estados Unidos, pero algo pasa al final. Entonces, esta es la historia que tú debes escuchar en clase y leer también. Es muy interesante. Después, tenemos un documento sobre Cuba. Por favor, subraya Cuba. Aquí tenemos el mapa. Escribe, por favor, todo. Necesitas escribir todo. Vamos, clase. Sí se puede, sí se puede. El mapa. Aquí tenemos la capital de Cuba, La Habana, el archipiélago de Camagüey, que son unas islas. Tenemos Santiago de Cuba y Guantánamo, la ciudad de Holguín y Camagüey. Holguín, Guantánamo, Camagüey, Cuba. Una isla muy bonita, con una tradición musical, poética, excelente y también con muchas contradicciones. Entonces, por favor, escribe en tu cuaderno, el nombre oficial es República de Cuba. Para el 2009, la población estimada es de 11 millones. Es muy importante escribir esta palabra, millones, 451,652 personas. 11 millones, más o menos 11,451,000 en el 2009. Pero hoy, ¿cuál es la población aproximada de Cuba? Necesitas buscar esto en la red de datos. Las principales ciudades de Cuba son La Habana, la capital, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín. La moneda es el peso cubano, Entonces necesitas aprender esto. En la capital, ¿qué podemos hacer en la capital? La capital tiene 2,5 millones y en la capital tú puedes hacer 1, 2, 3, 4 cosas. La primera es caminar en La Habana Vieja, donde se fundó la ciudad, con la capilla o iglesia, el templete, la plaza de armas y el museo de la ciudad en el magnífico Palacio de los Capitanes Generales. La Habana Vieja es lo primero. Puedes ir a la Plaza de la Catedral, con la Catedral de San Cristóbal de La Habana y el Museo de Arte Colonial, otro museo.
Puedes ir a el Hotel Ambos Mundos, donde Ernest Hemingway comenzó a escribir su famosa novela Por quien doblan las campanas. Hemingway vivió en Cuba y en el Hotel Ambos Mundos. El Museo de la Revolución, ubicado irónicamente en el grandioso Palacio Presidencial del dictador Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue, pretérito, fue un dictador. Después vino la revolución con Fidel Castro. Al final, dos dictadores, Batista y Castro. Pero eso lo vamos a aprender en la clase. Esto es en La Habana. En Santiago de Cuba, ¿qué podemos hacer en Santiago de Cuba? Tienes que visitar la Plaza de la Revolución, el Castillo de San Pedro de la Roca y el Cuartel Moncada. Fue muy importante el número 3 porque en 1953 era la fortaleza militar de segunda importancia en el país. Ese año un grupo de jóvenes revolucionarios liderados por el joven abogado Fidel Castro decidieron atacar este cuartel. Aquí empieza más o menos la revolución en 1953 con el ataque al cuartel Moncada. Aquí vemos unos jóvenes disfrutando de la tarde en Santiago de Cuba. En Camagüey puedes gozar. Un sinónimo de gozar es disfrutar. ¿Qué puedes disfrutar? 1, 2, 3. Los arrecifes coralinos en el mar para hacer snorkeling, el Cayo Sabinal, donde hay playas, el refugio de fauna Río Máximo, donde hay flamenco rosado y observar 70,000 ejemplares de flamencos rosados. Y aprecia la musicalidad cubana. La música cubana es parte de la identidad cubana. Aquí vemos unos jóvenes bailando en La Habana. Los ritmos autóctonos. Autóctono significa típico o tradicional. ¿Cuáles son los ritmos autóctonos? Danzón, cha-cha-cha, la guajira, la guaracha, el mambo, la pachanga, la rumba, el son, la trova, la salsa, la nueva trova cubana, entre otros. Esto, por favor, debes escribirlo porque es la música cubana. Y algunos músicos cubanos importantes, Ernesto Lecuona, Javier Cugat, Damaso Pérez Prado, Celia Cruz, Tito Puente, Manolín, Paulito Fernández Gallo, Chucho Valdés, entre otros. La música cubana, muy importante. Aquí vamos a hablar un poco de la historia de Cuba, vamos a hablar un poco de la historia de Cuba y ustedes van a poner atención, después lo vamos a leer en la clase un poco y vamos a aprender mucho. Cuba, la palma ante la tormenta, el proceso de independencia de Cuba, la guerra hispano-estadounidense. Entonces, primero, la independencia, subraya independencia de España, la guerra hispano-estadounidense, 2, y número 3, la revolución cubana, muy importante. Y después, la sociedad en crisis, en crisis. Entonces tenemos la independencia, la guerra hispano-estadounidense, la revolución cubana y la sociedad en crisis. Para explicar esto, ustedes van a hacer un diagrama, van a escribir Cuba. Aquí tenemos entonces la primera parte, la independencia. Y ustedes van a escribir datos o información sobre la independencia de Cuba. Tenemos la guerra con los Estados Unidos. Ustedes van a escribir algunas cosas importantes sobre la guerra con los Estados Unidos. Y después tenemos una parte muy importante. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Van a escribir la revolución cubana. Necesitas leer sobre el Partido Comunista, qué pasó el 31 de diciembre de 1958, etc.
vamos a estudiar historia, pero necesitas hacer un organizador gráfico en tu cuaderno. Y hasta llegar a 1980, cuando Castro permitió un éxodo, el éxodo masivo de 125,000 cubanos. Entonces aquí tenemos otra parte del diagrama con la crisis. Y en la crisis tenemos el éxodo en 1980. Entonces vamos a hacerlo mejor. Aquí tenemos 1800, el 10 de octubre de 1868 comenzó la primera guerra de independencia. Entonces 1868 hasta 1878, ¿sí? Después, la guerra con los Estados Unidos en 1898, de Estados Unidos declara la guerra a España, porque Cuba dependía de España. Entonces, Estados Unidos ganó la guerra, obtuvo la victoria y España cedió a los Estados Unidos por el Tratado de París, le dio los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tomó Cuba. La ocupación estadounidense terminó en 1902. 1902 terminó la ocupación de la guerra y Fulgencio Batista fue el dictador en 1952. Entonces Cuba primero se independizó de España y después de los Estados Unidos. Entonces había mucha inestabilidad política y social para Cuba, ¿sí? Mucha inestabilidad. Después vino la revolución, donde Fidel Castro, desde 1956, inició la revolución, nacionalizó las propiedades y muchos cubanos salieron al exilio a Miami y sur de los Estados Unidos. Exilio. Esto es muy importante aprenderlo, ¿sí? La figura de Fidel Castro. Y luego viene la crisis y la crisis de los misiles, la economía de Cuba sufrió una crisis y Cuba depende fundamentalmente del turismo. Esto lo vamos a leer en la clase. Hoy en día, la Cuba de hoy. ¿Qué pasa hoy en día? Primero, en 2006, Fidel Castro dio la presidencia a su hermano y entonces Raúl Castro fue el vicepresidente. Número dos, la política exterior cubana ha sido definida como exitosa por diversos analistas. La política exterior, la OEA, Organización de Estados Americanos, permitió la participación de Cuba. Cuba regresó a la OEA y con el presidente Barack Obama y la Unión Europea, ahí se reanudaron las relaciones. Un poco mejor hay relaciones. Después, en la clase, ustedes van a completar la parte de comprensión, hechos y acontecimientos, los datos más importantes de la lectura. Entonces, ustedes van a trabajar con un compañero para escribir una breve definición, que explique qué significa el buque de guerra Maine, quién es Fulgencio Batista, quién es Fidel Castro, el bloqueo comercial de Cuba, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev y los Marielitos. Definiciones no de internet, no, de la lectura. Las definiciones de la lectura, ¿sí? Después van a responder a las preguntas, van a pensar y analizar. Por ejemplo, al principio de la Revolución Cubana, Fidel Castro contaba con gran apoyo en el país. ¿Por qué? ¿Por qué Fidel Castro tenía mucho apoyo? ¿Qué hizo Castro para perder el apoyo? Causando que miles y miles de cubanos salieran al exilio. Al principio Fidel Castro tenía apoyo, pero después no. ¿Por qué?
Es una inferencia y un análisis. Un análisis. Y después, en grupos, vamos a escribir una composición, ¿sí?, sobre la crisis económica de Cuba. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún día Cuba va a tener relaciones con Estados Unidos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué debe hacer Cuba? Entonces, es un documento muy sencillo sobre la crisis de Cuba, la revolución, la guerra con los Estados Unidos, el proceso de independencia de España. Hablamos un poquito de la música, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana y el mapa de Cuba. Y también lo relacionamos con la historia, Pies secos, pies mojados, donde Yuriel Álvarez va a Cuba, pero algo pasa en la historia. Muchas gracias. Quiero que leas, hagas una inmersión en la lengua, definas en español y absolutamente no copia de internet. Muchas gracias y viva Cuba, viva Cuba.